A José Lezama Lima, uno de los grandes escritores latinoamericanos, se le considera víctima de la persecución homofóbica en Cuba, que también llevó a miles de jóvenes a campos de trabajo forzados. Pero algunas fuentes, entre ellas el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, estiman que ese no fue el único motivo de su ostracismo. Su refinamiento y su independencia intelectual se sumaron a las sospechas de homosexualismo. En el documental de Adriana Voz, Cartas a Eloísa, Vargas Llosa explica que cuando lo conoció, en los años 60, ya Lezama tenía reticencias hacia la revolución, discretas, porque era un hombre más bien prudente. En los años 60 Lezama era director de un departamento del Instituto Nacional de Cultura, asesor de literatura en la Academia de Ciencias y en varias ocasiones fue jurado del Premio Casa de las Américas. Pero, todo comenzó a cambiar en 1966, cuando publicó su novela Paradiso, que tuvo gran acogida fuera de la isla, pero fue muy mal vista por el aparato ideológico y la crítica oficial, que llegó a calificarla de pornográfica. Igualmente fue considerado hermético, y por tanto elitista y antisocialista, pero principalmente un libro de homosexuales, una debilidad que no se podía permitir en el hombre nuevo revolucionario. Además, en 1968, Lezama formó parte del jurado que entregó el premio Julián del Casal al poemario Fuera del Juego, de Eberto Padilla, considerado contrarrevolucionario por la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En 1969 publicó Poesía Completa y las recopilaciones de ensayos Las Imágenes Posibles y La Cantidad Hechizada. Pero en 1971 La sombra del caso Padilla, con el que tomó fuerza la estalinización de la literatura y la censura, lo sacaron de la vida pública. No pudo viajar a Madrid a recibir el Premio Maldoror de Poesía, ni se le autorizó a asistir a otras invitaciones de México, Italia y Colombia. Además de la prohibición de salir de Cuba, su nombre fue retirado de las referencias literarias oficiales y sus libros fueron sacados de librerías y bibliotecas. Una prueba de la vigilancia a la que fue sometido es la referencia de que todas las cartas a su hermana Eloísa, emigrada en Estados Unidos, legaban abiertas. Lezama falleció el 8 de agosto de 1976 debido a un infarto mientras estaba ingresado por una infección pulmonar. Un año después se publicó su novela inconclusa, Optiano Licario, secuela de Paradiso, y en 1978 el poemario Fragmentos a su imán. En 1991, Paradiso fue publicado en Cuba, cuando las autoridades intentaron un rescate de Lezama para darse una imagen más flexible, y su casa, en Trocadero 162, fue convertida en museo en 1994. Su nombre volvió a aparecer en las reseñas oficiales. En un intento de justificación, Ecurred, la Wikipedia oficial cubana dice que Lezama nunca tuvo una gran resonancia pública, ni antes ni después de la revolución, a causa de su singularidad y de una precaria salud, que colaboraba a su aislamiento. Sin embargo, ese argumento no explica por qué se le prohibió viajar libremente, por qué fueron recogidos sus libros, ni por qué tacharon su nombre de las reseñas literarias. La justificación oficial, tan propia del realismo mágico, como del realismo socialista, es parte de la negativa a reconocer la responsabilidad de los llamados líderes revolucionarios en la ominosa represión de intelectuales y homosexuales. Si te interesan más historias como esta, diferentes a la versión oficialista cubana, suscríbete al canal y apóyanos compartiendo nuestros videos con tus conocidos y con tus likes.